¿Ustedes flujos de estados financieros o no llevan jóvenes? No, Inge. En proyectos uno, en química no llevamos eso. Uy, costos y contabilidad. En ¿Poco? química tampoco, Inge. Inge, en química no llevamos costos, ni tampoco contabilidad. ¿Qué llevan? Algo de relación deben llevar, o sea, Economía llevamos. economía, Solo pero, llevamos economía y proyectos. uy, pues, ¿y cómo calculan las cantidades? Física, no en debilidad, pero similar, química. ¿Cómo, Inge? ¿Cómo sacan los cálculos? Nunca han hecho los... En química, si bien no han llevado los flujos, sin embargo, para punto de equilibrio, etcétera, para productos o para las cantidades o unidades, me imagino que han de abarcar más o menos costos, o tal vez no costos, pero para realizar los cálculos respectivos de las cantidades. ¿No hay ninguna materia? Sí llevamos en economía, pero no a grandes rasgos. Ah, ya, bueno. En los de industrial, me imagino que han debido llevar, no creo que no han llevado. Tienen contabilidad uno, contabilidad 2, perdón, en costos, su nombre mismo dice costos industriales, como su nombre. Ya, de todas maneras, como les he dicho, vamos a verlo, está dentro del contenido de la asignatura que tenemos que ver. Vamos a hacer un resumencito sobre el tema. Entonces, como se dice, si no llevaron, vamos a llevar. ¿Me escuchan y pueden observar la pantalla bien, no, jóvenes? Sí, Inge, se ve y se escucha. Sí, Inge, se Entonces ve. vamos a llevar lo relacionado, muy importante también, cuando llega vamos a llevar la evaluación económica y financiera, los referente a los flujos de caja. Entonces vamos a ver los aspectos más importantes para la elaboración de flujos de cajas. ¿Ya? Entonces, también en la parte de proyectos, pues básicamente los flujos son una parte trascendental para tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí vamos a rescatar los relacionados a los ingresos, egresos de efectivo de un proyecto, ¿no? Durante determinado un tiempo, ¿no? Entonces, un poquito lo vamos a ver los distintos flujos que existen, sus componentes y sus aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, básicamente los flujos, como está aquí, digamos, se elaboran los flujos de caja términos con los que nos referimos a los ingresos y egresos, ¿no? Efectivo, básicamente, esos ingresos y egresos. Ya. Entonces, para la identificación de cualquier tipo de flujo de caja, básicamente, como su nombre dice, flujo de caja, se identifica del balance general, ¿no? Sabemos, ¿no? Entonces, en el balance general establece que los activos de una empresa es igual al pasivo más el patrimonio neto. Me imagino que se recuerdan eso. Entonces, eso me imagino que en contabilidad y costo han de llevar. Entonces, el balance general está compuesto
o los activos de la empresa, de una empresa, es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿no? También, de manera similar, la identidad de los flujos de caja es el siguiente. El flujo de caja de los activos es igual a flujo de caja de acreedores y flujo de caja de los accionistas. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Tenemos, vamos a calcular el flujo de caja de los acreedores y flujo de caja de los accionistas. Entonces, ya les he comentado que al invertir o al desarrollar cualquier tipo de proyecto, pues necesariamente se saca, digamos, se consigue inversores o inversionistas, ¿no? Y también, y dentro de ellos también son los acreedores y de los accionistas. Entonces, esta identidad nos indica que el flujo de caja proveniente de los activos de una empresa es igual al flujo de caja pagado a los proveedores de la capital de la empresa, ¿no? Entonces, una vez nosotros, digamos, con el dinero de los inversores que hemos comprado, pues digamos, esa inversión, digamos, también, digamos, es lo que se paga a los que aportan al capital, ¿no? Entonces, como dice aquí, es decir, que el efectivo que genera una empresa por medio de sus actividades se usa tanto para pagarles a los acreedores como pagarles a los propietarios de la empresa. O sea, tanto a los acreedores como también a los propietarios de la empresa sirven, ¿no? Entonces, el flujo de caja de los activos. Cuando hablamos del flujo de activos de los activos, el flujo de caja de los activos tiene tres componentes principales. El flujo de caja de operación, los gastos netos de capital y las variaciones en el capital del trabajo neto. Lo cual se determina de la siguiente manera. Entonces, el flujo de caja de operación se determina mediante flujo de caja de operación, que también se abrevia con FCO, menos gastos netos de capital, menos variaciones en el... ¿Qué es esto, jóvenes? Un capital de trabajo neto. Exacto, capital del trabajo neto. Entonces, ¿de qué manera se determinan cada uno? Entonces, principalmente, un momentito, por favor. Ya. Entonces, para determinar el flujo de caja de operación de los ingresos, se restan, como aquí se dice, el flujo de caja de la operación es el efectivo generado por la actividad principal de una empresa, ¿no? Eso se llama flujo de caja de operación. Repito, el flujo de caja de la operación es el efectivo que genera por la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, puede ser ventas. Entonces, todo lo que genera es operación, ¿no? Lo que funciona, ¿no? Hay empresas comerciales como también industriales, ¿no? Entonces, eso se llama flujo de caja de operación. Entonces, para determinar el flujo de caja de operación de los ingresos, les restamos los costos. Entonces, como decir, hoy día hemos vendido 50,000. De ahí hay que restar los costos, digamos. Pero no se incluye la depreciación, ¿ya? Muy importante. Porque no es un flujo de salida de efectiva, ¿no? Efectivo no es efectivo. Y tampoco los intereses, jóvenes. Porque no son un gasto operativo, ¿ya? Ya hemos visto, ¿no?
¿Qué son los intereses, jóvenes? ¿A qué costos pertenecen? Gastos financieros. Gastos financieros, pero pertenecen al Costo fijo. costo fijo, ¿no? Entonces, como dice aquí, es un gasto, no es un gasto operativo, ¿no? Pero si tomamos en cuenta impuestos, ya que se pagan en efectivo, no se olviden, los impuestos se pagan en efectivo. El flujo de caja de operaciones se obtiene a partir de los estados de resultados. Entonces, como dice aquí, cuya estructura es la siguiente. Entonces, aquí tenemos algunos estados de resultados. Ventas, vamos a tener un dato. Menos costo de ventas, utilidad bruta nos va a dar. Menos gastos de operación, menos depreciación, nos va a dar utilidad antes de intereses e impuestos. Menos intereses nos va a dar utilidad antes de impuestos. Menos impuestos, eso nos va a dar utilidad neta, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha dicho la teoría? Una vez que tengamos los datos de la utilidad neta, les restamos los costos, dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos. El flujo de caja de operación se determina, por recalcar, a partir de utilidad antes de intereses e impuestos. Se va a notar estos jóvenes. EBIT. En términos ingleses es abreviado de esa manera. Sumando la depreciación y restando los impuestos. Aquí está. EBIT es más depreciación menos impuestos. Eso nos va a dar flujo de caja de operación. También existen dos formas alternativas para calcular el flujo de caja de operación, que se los denomina, como dice, enfoque ascendente y el enfoque descendente. Entonces, cuando hablamos de enfoque ascendente, la utilidad neta está determinado más de utilidad neta, más depreciación, más intereses, nos va a dar flujo de caja de operación. Y en lo referente al enfoque descendente, tenemos ventas, menos costo de ventas y gastos de operación, menos impuestos, también nos va a dar flujo de caja de operación. Entonces seguimos. Los gastos netos de capital, que serían las inversiones fijas netas, no se va a olvidar igual, ¿se refieren a qué? Los gastos netos de capital o inversiones fijas netas son el dinero invertido en fijos, como su nombre dice, menos el dinero recibido por la venta de los activos fijos, el cual se determina por la diferencia, como dice aquí, entre el activo fijo neto final y el activo fijo neto inicial, sumando la depreciación. Entonces, para hallar gastos netos de capital, entre paréntesis, inversiones fijas netas, eso es activo fijo neto final menos activo fijo neto inicial, más depreciaciones, nos va a dar gastos netos de capital. Entonces, también existen las variaciones en el capital del trabajo neto. Entonces, una empresa, además de invertir en activos fijos, también debe invertir en activos circulantes, ¿no? Eso es por ley.
necesariamente una empresa tiene que invertir. Ya, entonces, la diferencia entre los activos circulantes de la empresa y los pasivos circulantes, ya les he dicho y que les he enseñado muy comúnmente a ustedes, ¿qué se llama? Recibe el nombre del capital neto, ¿no? Lo cual, digamos, normalmente simboliza como CTN. Esa diferencia es el capital neto, ¿no? Entonces, el capital del trabajo neto es positivo cuando los activos circulantes exceden, muy importante, jóvenes, a los pasivos circulantes. O sea, cuando hay ganancia y los costos que nos representan son menos, entonces, como dice aquí, cuando los activos circulantes exceden a los pasivos circulantes, esto significa que el efectivo que estará disponible a lo largo de 12 meses siguientes excede, ¿no?, el efecto que tendrá que pagar a largo del mismo tiempo, ¿no? Entonces, la variación del capital trabajo neto se determina por la diferencia entre cifras de capital del trabajo neto final y capital del trabajo neto inicial. Más adelante vamos a ver con un ejemplito. Entonces, esa es la variación para sacar el procedimiento. Ya. También, flujo de caja de los acreedores y flujo de caja de los accionistas. El flujo de caja de los acreedores y flujo de caja de accionistas, en toda empresa, representan los pagos netos hechos a los acreedores y propietarios de las empresas durante el año, ¿no? Normalmente, como los dividendos, etcétera, lo que se cancela, tanto a los acreedores como también a los accionistas, ¿no? Entonces, para hallar eso, se determina de la siguiente manera: intereses menos variación de deuda a largo plazo, eso nos va a dar flujo de caja de los acreedores. Y ya les había comentado, ¿no? Y dividendos menos variación capital accionario, flujo de caja de los accionistas nos va a dar. No se olviden, cualquier empresa que se dedique al rubro del negocio, y también incluye algunas cooperativas también, realizan cada año cancelación o durante el año de todo, digamos, tanto dividendos o las ganancias, tanto a los acreedores como también a los accionistas. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice: determinación de flujo de caja de los activos, flujo de caja de los acreedores y flujo de caja de los accionistas. Entonces, en base a los estados financieros de la empresa Brandal Sociedad Anónima, que se presenta a continuación, dice, determinar el flujo de caja de los activos, el flujo de caja de los acreedores y el flujo de caja de los accionistas. Entonces, tenemos aquí el respectivo cálculo. Un ratito, por favor, voy a habilitar mis flotantes.
Entonces, aquí tenemos un balance general. Tenemos dos gestiones, 2009, 2010. Entonces, aquí ustedes ya han debido ver un estado de financiero. Tenemos Inge, balance. Sí, solo decía de que no se veía la pantalla, pero ya se ve. ya. Entonces, tenemos aquí el balance general en dólares de las gestiones 2009-2010 y los estados del activo, las cuentas del activo circulante, sus componentes y el activo fijo también. Entonces, necesitamos también para ese dato hemos dicho el balance de, el estado de resultados. Entonces, estos datos tenemos. Entonces, nos ha pedido que saquemos flujo en base a determinar flujo de caja de los activos. Entonces, flujo de caja de los activos, aquí está. Entonces, el procedimiento es el siguiente, jóvenes. De los estados financieros hay que sacar los cálculos, ¿no? Primero tenemos flujo de caja de operación, que hemos dicho que hay que sacar de EBIT, más depreciación, menos impuestos. ¿Cuánto es depreciación? Dice 5.520. Entonces, 5.520. Aquí está. Depreciación, 5.520. Entonces, de ese estado financiero yo saco 5.500. Entonces, el procedimiento que sigue, menos impuestos. ¿Impuestos cuántos son? Dice 3.200. Impuestos a utilidades del 25%, 3.250. Está aquí, extra. Entonces, me va a dar eso, flujo de caja de la operación. Entonces, después, no hemos llegado todavía, nos dice que el cálculo que realicemos es flujo de caja de los activos, flujo de caja de los acreedores y flujo de caja de los accionistas. Entonces, si nos pidiera solo flujo de caja de operación, entonces automáticamente esta etapa se termina. Entonces, flujo de caja de operación, aquí está también en los mismos resultados, ¿no? Les he dicho, se puede calcular bajo 3 maneras. Entonces, aquí está uno, 16.900, otro flujo de caja de operación, 16.990, y otro flujo de caja de operación, 16.090. Entonces, los resultados de los tres cuadran. Entonces, el flujo de caja nos pide los acreedores. Entonces, nos dice, para hallar los flujos de caja de los acreedores, hay que decir, dice, intereses menos variación de deuda a largo plazo. Entonces, estando menos 130 dólares. También tenemos los dividendos, ¿no? ¿Cuánto dice que son los dividendos? 3.900. ¿De dónde sacamos eso? Aquí está. 3.900. Variación del capital accionario, 300. Y eso nos va a dar flujo de caja de los accionistas. Y después tenemos el capital, el activo fijo neto final, menos activo fijo inicial, 60.000. ¿De dónde ese resultado sale? Aquí está. Inicial, 60.000, activo fijo, y el final, 72.003. Aquí está. Y eso nos va a dar gastos netos de capital. Entonces,
Y capital de trabajo neto final, que serían, tenemos 18.340 menos 12.420 es 5.920. 18.320, aquí está. Entonces hemos dicho que se calcula el capital del trabajo neto. ¿Qué hemos dicho, jóvenes? El capital del trabajo neto final se calcula el inicial y el final. Aquí tenemos capital del trabajo neto inicial. Entonces, eso nos va a dar una variación en el capital del trabajo neto. Y paralelamente vamos a calcular el flujo de caja de los activos, porque nos pide el flujo de caja de los activos también. Entonces, la variación del capital del trabajo neto, tenemos, aquí está, trabajo capital neto, la variación y flujo de caja de operación. ¿Dónde está el flujo de caja de operación? ¿Cuánto dice? Es 16.990. Entonces, con esa variación nos va a dar el flujo de los activos, que sería menos 4.230. Entonces, el flujo de caja de los acreedores más flujo de caja de los accionistas, jóvenes, es igual a flujo de caja de los activos. ¿Ya? Aquí está, flujo de caja de los acreedores. Entonces, aquí está. Menos 5.130. Aquí está. Más, que sería, nos dice, flujo de caja de los accionistas. Aquí tenemos 900. Igual, menos 4.230 sale. Entonces, en esto nos dice, hay más pérdidas que ganancias. Entonces, todo lo que hemos visto en lo anterior se sume el flujo de caja en lo siguiente. La identidad del flujo de caja, ya les he dicho, el flujo de caja de los activos es igual al flujo de caja de los acreedores más flujo de caja de accionistas. Y otro punto a considerar, el flujo de caja de los activos, ya les he dicho, es el flujo de caja de los activos, es igual al flujo de caja de operación, menos gastos netos de capital, más variaciones en capital del trabajo neto. También, flujo de caja de operación es igual a EBIT, más depreciación, menos impuestos. Y los gastos de capital, pero el gasto neto de capital es igual al inventario final y inicial más depreciación, variaciones, ¿no? Y el flujo de caja de los acreedores, hemos dicho que el flujo de caja de acreedores es igual a intereses menos variación de la deuda a largo plazo. Y cuando hablamos de flujo de caja de los accionistas, hemos dicho nuevamente el flujo de caja de los accionistas es igual a dividendos menos variaciones capital accionario. Inge, un favor, ¿puede retroceder un poco a la otra diapositiva, a la anterior? ¿Qué?
Entonces, ¿está o todavía? Sí, está bien, esa era mi duda, el de flujo de caja de los accionistas, si no me equivoco, es de los dividendos menos la variación del capital accionario, ¿no? En ahí, Exactamente, aquí está. sí, pero no es 3.000, es 300. Sería No. 3.600. Dividendos, aquí dice dividendos. Aquí está, dividendos 3.900. Aquí está. Ese dato. Menos variación del capital accionario. ¿No sería 3.000 eso? Sí, Sí, 3.000, sí. perdón. Me lo he Ay, comido. por razón. Tienes razón. 3.000. 3.000, me lo he comido un cero. Ya, 3.000. Entonces sale 900 soles. Ya. Entonces, a ver, ustedes con esos datos, similar procedimiento, realizan, dice aquí un ejemplo. Determinación de flujo de caja de los activos, flujo de caja de los acreedores y flujo de caja de los accionistas. Con esos datos, nos dice, se cuenta con la siguiente información de la empresa Golden Sociedad Anónima, dice. Durante el año que acaba de terminar, las ventas accedieron a 75.000, dice. El costo de ventas a 32.000 y los gastos de operación a $8.000. La depreciación fue de 18.500 y los intereses de la deuda 2.500. La tasa de impuesto a utilidades es 25%. Los dividendos ascendieron a 4.200. Los activos fijos netos iniciales fueron, dice, 74.000 y los activos fijos netos finales eran... A ver un cachito, por favor. Aquí me falta, creo que ese dato. Los activos fijos netos. Sino 90.000. A ver un cachito. Y lo voy a modificar. Kelly González, tu micrófono. A ver un título, voy a modificar ese datito. Aquí falta. Para que no tengamos confusión. Aquí está. Aquí tenemos. Ahora sí. Ya, 90.000. Ya. Entonces, aquí faltaba el, bueno, se había bajado. Y los activos fijos netos finales, 90.000. También nos dice, la empresa empezó el año con 262.000 en activos circulantes y
En dólares, 193 en pasivos circulantes. Y las cifras finales correspondientes fueron 294.000 y 210.000. Entonces, la empresa no emitió acciones durante el año, ¿no? Entonces nos dice, en base a esta información, determinar el flujo de caja de la operación, los gastos netos del capital, las variaciones en capital del trabajo neto, el flujo de caja de los activos, el flujo de caja de los acreedores y el flujo de caja de los accionistas. Entonces, primero, como modo de pistas, hay que hacer flujo de caja. Será necesario construir primeramente un estado de resultados y un resumen de balance general. Todos jóvenes saquen una fotito, algo, y ahorita voy a volver a la presentación atrás para que realicen los cálculos correspondientes. Ya creo, ¿no, jóvenes? Ya. Entonces, estos cálculos hay que realizar. Pueden observar la pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, 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 sí. Ya. Estos procedimientos hay que realizar. ¿Cuánto sale? Me van a decir, por favor. ¿Está bien que he dejado aquí, no, jóvenes? ¿O a la práctica o pongo? Está bien ahí. Ok. Disculpe, Inge, ¿podría mostrarnos el estado de resultados del ejemplo que hicimos, por favor? No se acuerdan ya de industrial, de contabilidad, de costos, nada. Gracias, Inge.